Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de las noticias del día, con el foco puesto en el escándalo por la filtración de chats de la administración de Donald Trump, pendientes de la exigencia de los demócratas, mirando también a este Comité de Inteligencia de Estados Unidos, con declaraciones de Tulsi Gabbard a este respecto, y el foco puesto en el acuerdo entre Rusia y Ucrania. Se habla de una tregua energética y marítima. Vamos a mirar a la alerta en Europa, el kit de emergencia que deben ir preparando en las próximas horas, y también mirando a Francia, donde dos aviones han chocado, dos aviones de las Fuerzas Armadas francesas. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando al presidente de Estados Unidos. Empezamos poniendo el foco un día más en Donald Trump, y es que la noche de ayer altos funcionarios estadounidenses, entre los que se incluían el vicepresidente Vance y el secretario de Defensa Hegseth, compartían detalles clasificados sobre ataques militares de la semana pasada en Yemen con un periodista en un grupo de mensajería no oficial, en una sorprendente violación de la seguridad que provocó indignación en Washington. Vance y Hegseth estaban entre los miembros de un grupo de Signal que discutía los detalles operativos de la acción militar más significativa tomada por Trump desde que volviera a la Casa Blanca, incluso con mensajes de críticas a los aliados europeos por aprovecharse de Estados Unidos. Trump, por cierto, hablaba este martes con NBC News sobre las recientes filtraciones de chats que han revelado planes de guerra de Estados Unidos. En este sentido, decía el propio Trump que no es grave. Decía: Waltz ha aprendido una lección y es un buen hombre. Añadía que la historia es el único fallo en 2 meses y que resultó no ser grave. Ayer también preguntaban a Trump sobre este tema. Decía que decidía cargar contra el medio, contra The Atlantic. Esta era la respuesta de Trump. Very sensitive material through Signal and included an Atlantic reporter for that. What is your response to that? I don't know anything about it. I'm not a big fan of the Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? They were using Signal to coordinate on sensitive materials and Having to do with what? Having to do with what? What were they talking about? With the Houthis. The Houthis? You mean the attack on the Houthis? Well, it couldn't have been very effective because the attack was very effective. I can tell you that. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. Anybody else? This announcement on Hyundai, is this a blueprint for you for other automakers? Precisamente sobre este escándalo hablaba la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Ha insistido este lunes en que no compartió información clasificada en el contenido supuestamente tomado del chat grupal del jefe de seguridad y filtrado a los medios, alineándose con la postura de la Casa Blanca. En su intervención ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado, Gabbard se negaba a confirmar si formaba parte del grupo Signal mencionado y a responder más preguntas sobre el incidente. Esta era la declaración de Tulsi Gabbard. Senator, I have the same answer. I have not participated in any Signal group chat or any other chat on another app that contained any classified information. Mientras tanto, el presidente Trump desestimaba el incidente, alegando que no tuvo repercusión alguna. Los comentarios se produjeron después de que se filtraran a The Atlantic los mensajes que supuestamente detallaban el ataque de Estados Unidos contra tropas hutíes en Yemen. Hegseth afirmó no haber compartido información sobre el plan en el chat, lo cual la publicación posteriormente calificaba de mentira. Miramos también a J.D. Vance. El vicepresidente de Estados Unidos ha reconocido una discrepancia entre su enfoque de política exterior y la afirmación de Trump de que el ataque perjudicaría a la política europea del presidente. En la conversación, algunos intentaron suavizar la postura de Vance. Por ejemplo, Hegseth defendía que el ataque sería acorde con los valores estadounidenses, aunque sugirió que podría posponerse si se prefería. Waltz, por su parte, insistía en que Estados Unidos tendría que reabrir rutas marítimas, aunque la administración buscaba hacer que los europeos asumieran los costes. Decía, Estados Unidos tendrá que reabrir estas rutas marítimas. Sin embargo, coincidía en que la administración buscaba calcular los costes asociados e imponérselos a los europeos. Decían: si crees que deberíamos hacerlo, vamos, detesto tener que rescatar a Europa otra vez. Era el mensaje de Vance con el que Hegseth coincidía. Decía: comparto plenamente tu odio hacia el aprovechamiento europeo. Es patético, pero decía, somos los únicos en el planeta, en nuestro lado del libro mayor, que podemos hacerlo. Miller, confidente de Trump, puso fin a la conversación diciendo que el presidente había sido claro, luz verde, pero pronto les explicaremos a Egipto y Europa qué esperamos a cambio.
También les contamos que los principales funcionarios de inteligencia de la administración Trump han sido interrogados frente al Comité de Inteligencia del Senado en su primer testimonio en el cargo sobre las amenazas que enfrenta Estados Unidos y para abordar las preocupaciones apremiantes por una reciente violación de seguridad en la que se filtraron accidentalmente planes de guerra a un periodista, que es al final de la audiencia del martes. El senador demócrata Jon Ossoff de Georgia preguntaba si la filtración fue un grave error. El director de la Agencia Central de Inteligencia respondía no, mientras que Ossoff replicaba que es una vergüenza. Decían los demócratas que van a obtener la transcripción completa de esta cadena y su testimonio será evaluado cuidadosamente en función de su contenido. Otro demócrata, Mark Warner de Virginia, denunciaba lo que llamó un patrón de comportamiento descuidado e incompetente por parte de la administración Trump con respecto al manejo de información confidencial. Ossoff y Warner estaban entre los demócratas que han pedido que los funcionarios de Trump publicaran la transcripción completa del chat de Signal, que incluyó al editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg. También les contamos que el enviado de Donald Trump, Oriente Medio, supuestamente accedió al chat grupal filtrado en el que se discutían planes secretos para bombardear Yemen mientras estaba en Moscú. Se informa que Steve Witkoff accedió al chat de Signal durante su viaje para reunirse con Vladimir Putin la semana pasada, lo que podría suponer una importante violación de seguridad. Cuando se le preguntó sobre las acciones de Witkoff, el director de la CIA, John Ratcliffe, que también formaba parte de este chat grupal, decía que no estaba al tanto de esa situación. Mientras tanto, el líder de la mayoría del Senado, Juan Barrasso, ha dicho a los periodistas este martes que Trump quiere que el techo de la deuda se aborde como parte de un paquete de medidas partidarias para poner en práctica la amplia agenda interna del presidente. El tema, según Barrasso, surgió durante una reunión a principios de este mes cuando republicanos del Comité de Finanzas del Senado visitaron la Casa Blanca para discutir el camino a seguir para el gran y hermoso proyecto de ley que Trump imagina para vincular una revisión del Código Tributario con las políticas fronterizas, energéticas y de defensa. Decía, lo hemos discutido con el presidente de la Casa Blanca, ha pedido que se incluya en el proyecto de ley de reconciliación, es lo que apuntaba el republicano de Wyoming y miembro del Comité de Finanzas. Está previsto que el tema vuelva a abordarse más tarde, este martes por la tarde, cuando el líder de la mayoría del Senado, Mike Johnson, y los principales redactores de impuestos del Congreso regresan a la Casa Blanca para reunirse con funcionarios de la administración Trump sobre el proyecto de ley de reconciliación y cómo armonizar el plan de presupuesto aprobado por la Cámara, que incluiría un aumento del límite de la deuda con el del Senado, que no dice nada sobre este asunto. También les informamos de que la Oficina de Excelencia Gubernamental de Elon Musk debe seguir recortando el gasto gubernamental independientemente de las consecuencias políticas, es lo que afirmaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyas palabras serán citadas por el canal NBC News. Decía, no tengo idea de cómo percibirá el público esta idea, pero debe implementarse, es lo que apuntaba en una reunión con representantes de la administración de Estados Unidos. El personal administrativo expresó su apoyo a Musk, quien estuvo presente en la reunión, y a Dodge, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Lee Zeldin, destacó la increíble cooperación con Dodge, y la fiscal general Pam Bondi elogiaba el increíble equipo de Elon. El secretario del Interior estadounidense señalaba que el departamento supervisado por Musk había identificado numerosas violaciones en la conclusión de contratos. Mientras tanto, 4 senadores estadounidenses enviaron el pasado viernes a la Casa Blanca una carta en la que sugieren usar los activos congelados rusos y no solo los beneficios derivados de ellos para ayudar a Kiev, es lo que informa la agencia Reuters, que tuvo acceso a la misiva. La carta, que iba firmada por 4 legisladores pro-ucranianos, tanto republicanos como demócratas, tenía como destinatario al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Los legisladores se plantean si la administración Trump considera que los activos rusos en poder de Estados Unidos y de la Unión Europea deberían usarse como palanca en las negociaciones con Rusia para aumentar la presión sobre Moscú y poner fin al conflicto en torno a Ucrania. De ser así, se preguntan cómo, según cita la agencia Reuters.
Mientras tanto, Trump sigue intentando rehacer el comercio mundial en los primeros 100 días de su presidencia. La nueva idea contempla cobrar entre 1 y 3 millones de dólares a los barcos chinos que entren en puertos estadounidenses, aunque las tasas podrían alcanzar los 3,5 millones en algunos casos, según la agencia Bloomberg. En una ruta del Atlántico, el 80% de los buques del armador se construyeron en China y dependiendo de cómo se aplique la medida, eso podría suponer el doble o el triple del coste actual del transporte de los tubos de acero desde Alemania. Según la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos, China produce ahora más de la mitad de los buques de carga del mundo por tonelaje frente al 5% de 1999, siendo Japón y Corea del Sur las otras potencias en construcción naval. El año pasado, los astilleros de Estados Unidos construyeron solo el 0,01%. Tienen la vista puesta en reavivar las fortunas de la industria de construcción naval mercante en Estados Unidos, aletargada durante mucho tiempo. También miramos a un Donald Trump que abría ayer la puerta a excepciones en los aranceles del próximo miércoles, pero a la vez también hablaba de aplicar aranceles adicionales a otros sectores, como por ejemplo los coches o la madera. A la dureza que hemos visto en otras semanas, Trump dijo que puede que les dé un respiro a muchos países, pero podrían ser incluso más amables. Este era el mensaje pacífico de Donald Trump. A lot of countries breaks, but it's reciprocal, but we might be even nicer than that. You know, we've been very nice to a lot of countries for a long time, but I call it Liberation Day. April 2nd is Liberation Day. But today, as you know, we did something with respect to Venezuela. You heard about that, and that will be quite important. We'll be announcing some additional tariffs over the next few days, having to do with automobiles, cars, and having also to do a little bit with lumber down the road, lumber and chips. We're going to get all those chip companies coming back. They're already coming back without even doing it. So it's been very good. But we'll be announcing some others. But for the most part, April 2nd will be a big day. That'll be reciprocal day. And we'll be bringing some of the money back that's been taken from us. Let's be nice by using the word take. También les contamos que la última evaluación de amenazas de Estados Unidos califica a China como la amenaza militar más completa y robusta a la seguridad nacional, lo que subraya los amplios esfuerzos de Beijing por expandir su influencia global, como se revelaba este martes ante el Comité de Inteligencia del Senado. El informe destaca el creciente dominio de China en la minería y el procesamiento de materiales críticos como una amenaza particular para Washington, junto con sus agresivas ambiciones en materia de inteligencia artificial. La inteligencia estadounidense también advierte que es posible que Pekín aplique medidas coercitivas más severas contra Taiwán en 2025, especialmente si percibe avances hacia una independencia formal. Finalmente, los jefes de inteligencia de Estados Unidos han citado a China como la ciberamenaza más activa y persistente para Estados Unidos, que amenazaba su dominio de la inteligencia artificial para 2030. En este sentido, seguimos mirando a este comité de inteligencia ante el Senado en Estados Unidos con más mensajes, con más advertencias sobre las amenazas a nivel mundial. El informe que la directora de la Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el jefe de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, han presentado este lunes ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, afirmaba que China y Rusia se han interesado en Groenlandia por sus recursos naturales y su posición estratégica. Los comentarios se produjeron en medio de los planes del presidente Donald Trump para que Estados Unidos anexe Groenlandia de Dinamarca, insistiendo en que la isla nos está llamando, decía Trump. No somos nosotros los que estamos llamando y la gente allí quiere que algo suceda. Mientras tanto, Dinamarca ha prometido resistir la presión inaceptable de Washington sobre el estatus de Groenlandia. La Casa Blanca, que ha publicado este martes un documento final tras las conversaciones a nivel de expertos con las delegaciones rusa y ucraniana en Riad, para revelar que ambas partes acordaron abstenerse de realizar ataques militares en la infraestructura energética. Según el texto, el acuerdo se realizó en consonancia con las conversaciones a nivel presidencial entre el presidente estadounidense Donald Trump y sus homólogos ruso y ucraniano Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Tanto Moscú como Kiev se comprometieron a desarrollar medidas para implementar el acuerdo y prohibir los ataques contra instalaciones energéticas en sus territorios, tal y como se acordó previamente en las respectivas conversaciones del presidente Trump con ambos líderes. Los tres países también se comprometieron a seguir trabajando para lograr una paz duradera en el país, al tiempo que acogieron con satisfacción los buenos oficios de terceros países para apoyar la implementación de los acuerdos energéticos
y marítimos. Precisamente Rusia y Estados Unidos han acordado garantizar la aplicación de la iniciativa del Mar Negro, es lo que informa el Kremlin en un comunicado emitido un día después de la reunión bilateral mantenida por los grupos de expertos en Riad. El consenso incluye garantizar la seguridad de la navegación en esa zona marítima, la no utilización de la fuerza y la prevención del uso de buques comerciales con fines militares, tomando medidas de control adecuadas mediante la inspección de dichos buques, es lo que precisa el documento. Estados Unidos dice ayudará a restablecer el acceso de Rusia al mercado mundial para las exportaciones agrícolas y de fertilizantes, a reducir los costes de los seguros marítimos y a mejorar el acceso a los puertos y a los sistemas de pago para este tipo de transacciones. Mientras tanto, un informe de inteligencia de Estados Unidos ha revelado que Rusia está desarrollando un nuevo sistema satelital con capacidad para desplegar armas nucleares. Decía, entre los acontecimientos más preocupantes de Rusia se encuentra un nuevo satélite que pretende portar un arma nuclear como arma antisatélite, lo que viola el derecho internacional de larga duración contra este tipo de actividad y pone en peligro la economía estadounidense y mundial. Es lo que indica este martes el informe de evaluación anual de amenazas. Durante la sesión, la directora del DNI, Tulsi Gabbard, el director del FBI, Cass Patel, el director de la CIA, John Ratcliffe, y otros funcionarios de seguridad testifican sobre las amenazas mundiales ante el Comité de Inteligencia del Senado. Rusia además afirmaba este martes que analiza el resultado de las conversaciones sobre Ucrania que mantuvo en la víspera con Estados Unidos en Arabia Saudí. Decía que no se ha fijado una fecha precisa para una nueva reunión con los estadounidenses. Decía además que los resultados de las discusiones que tuvieron lugar han sido comunicados en las capitales y se están analizando. Es lo que apuntaba Dmitry Peskov, el portavoz presidencial, añadiendo que el contenido de los intercambios ciertamente no será público y que los contactos continuarán, pero todavía no hay nada preciso. Mientras tanto, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha tachado hoy de ilusos a los líderes europeos, especialmente de Francia y Reino Unido, que quieren desplegar tropas de paz en Ucrania. Decía Lavrov, estos ilusos, por supuesto, demuestran cada día su total inconsistencia política, es lo que apuntaba a la televisión rusa, donde hablaba sobre los resultados de las negociaciones con Estados Unidos de este lunes en Riad. Este era el mensaje de Sergei Lavrov para Europa. Всех судов, которые перевозят российские сельхозпродукты, включая удобрения, в запрещенные списки. Компания Lloyd, которая страхует эти суда, взвинтила ставки. Перевод денег за поставки нашей продукции тоже был затруднен. Россельхозбанк отключили от Свифта. Там много чего было, что просто нацелено, как оказалось, на взвинчивание цен. Когда европейские фермеры создавали себе, наверное, ситуацию недобросовестной конкуренции, но при этом предвзятость наших западных коллег проявлялась в том, что украинское зерно демпингом вываливалось на европейские рынки, хотя качество его... Un Lavrov que subrayaba que el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, con el apoyo de otros países, hablan de crear una coalición para desplegar una especie de misión de paz. Decía, una misión para garantizar la seguridad de Ucrania después del alto el fuego. Decía, incluso dos misiones quieren emplazar en Ucrania, una en la frontera con la Unión Europea y la OTAN, y otra con países del sur global. Mencionaron a India, Indonesia, Arabia Saudí e incluso a China. También miramos al presidente ruso Vladimir Putin. Dice que la rotación de los militares que fueron los primeros en llegar al distrito militar del norte es un problema urgente y el Ministerio de Defensa se está ocupando de ello. Era el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin. Decía, el Ministerio de Defensa está reflexionando sobre esto y, por supuesto, se trata de un asunto delicado. Por supuesto, no lo olvidamos, decía Putin, pero eso sí, nos basaremos en las realidades que se están desarrollando en la línea de combate. Es lo que apuntaba respondiendo a una pregunta en una reunión del Consejo de Cultura. El problema urgente de Vladimir Putin es una rotación militar. También mirando a la respuesta de Volodymyr Zelensky ante este acuerdo, esta tregua energética y marítima, mirando los mensajes de alerta desde Europa. Hacemos una pausa, 2 minutos, nos contamos todo enseguida en Negocios Televisión.
El desarrollo del segundo mandato de Trump será uno de los indicadores clave de los mercados, no solo a corto plazo, sino en los próximos 4 años. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en ese primer trimestre del 2025. En primer lugar, la vuelta de Trump previsiblemente implicará aranceles, recortes de impuestos y menos regulación, lo cual debería seguir favoreciendo al crecimiento económico de Estados Unidos. No obstante, esta narrativa ya se encuentra en gran medida descontada en las valoraciones y eso reduce su potencial de subidas. En segundo lugar, será clave dónde se situarán los tipos de interés también en Estados Unidos al final de este ciclo. Es probable que los aranceles de Trump o el aumento que previsiblemente provocará en el déficit presupuestario aumente la inflación, lo cual justificaría una tasa terminal superior al 3,5% que descuenta actualmente el mercado. Por último, aparte de por la renta variable norteamericana, tenemos preferencia también por la japonesa. En cuanto a la renta fija, pensamos que el mercado es más favorable a Europa en deuda pública y en crédito apostamos por las duraciones más cortas, tanto para las emisiones de investment grade como high yield. ¿Quieres dominar la inteligencia artificial sin complicaciones? Future Skills Labs presenta su revolucionario curso Inteligencia Artificial Generativa para Profesionales, diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida. Lo innovador, el curso se realiza completamente a través de WhatsApp, con microlecciones de entre 5 y 7 minutos que puedes seguir desde cualquier lugar. Imagina aprender sobre ChatGPT, Claude y las últimas herramientas de inteligencia artificial mientras tomas un café o viajas en el metro. ¿Por qué este curso es diferente? Está creado por expertos de empresas como Meta y respaldado por profesionales del IE Business School. Las lecciones son personalizadas según tu experiencia y profesión. Incluyen vídeos tipo TikTok, ejercicios prácticos y feedback en tiempo real. Cuentas con Maya, un asistente virtual que te guía 24/7. Además recibirás un certificado para compartir en LinkedIn. Los resultados hablan por sí solos. Este método logra entre un 70 y un 90% de retención del conocimiento comparado con el 15% del aprendizaje tradicional. El precio regular es de $150, pero para nuestros espectadores de Negocios TV ofrecemos un 15% de descuento exclusivo. Y empezar es muy sencillo. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita go.fslabs.co/negocios TV. Se te abrirá WhatsApp automáticamente con un mensaje predeterminado. Es importante que no lo modifiques ya que contiene tu código de descuento especial. Envía el mensaje y listo, así podrás acceder inmediatamente a tu primera lección gratuita. Cuando decidas continuar con el curso completo, el descuento del 15% se aplicará automáticamente. WhatsApp te irá guiando en cada paso del proceso. Así de fácil es comenzar tu viaje en el mundo de la inteligencia artificial. No dejes pasar esta oportunidad única para los espectadores de Negocios TV. Escanea el código QR ahora mismo o visita go.fslabs.co/negocios TV. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, atentos a este acuerdo entre Rusia y Ucrania, esta tregua energética y marítima, con declaraciones por parte de Volodymyr Zelensky. Dice que el alto el fuego en el Mar Negro y la infraestructura energética es efectivo de inmediato. El presidente ucraniano ha declarado que la tregua que cubre el Mar Negro y la infraestructura energética entra en vigor de inmediato este martes y que en caso de que Moscú rompiera los acuerdos solicitaría más sanciones contra Rusia a Donald Trump. Estados Unidos ha anunciado previamente que había alcanzado acuerdos separados con Kiev y Moscú para garantizar la navegación segura en el Mar Negro y aplicar una prohibición de ataques contra instalaciones energéticas en ambos países. Si los rusos lo violan, decía entonces, tengo una pregunta directa para Trump. Si lo incumplen, aquí está la evidencia. Pedimos sanciones, pedimos armas, es lo que apuntaba Zelensky a los periodistas en una conferencia de prensa en Kiev.
Precisamente el presidente ucraniano anunciaba que se opone a cualquier tipo de debilitamiento de las sanciones internacionales contra Rusia después de que Estados Unidos anunciara que facilitará las exportaciones rusas agrícolas y de fertilizantes al mercado mundial. Decía, creemos que es un debilitamiento de posición y un debilitamiento de las sanciones, es lo que apuntaba Zelensky durante una rueda de prensa reaccionando a la propuesta de Washington. Este es el aviso de Zelensky para Donald Trump. Очікують постійно русські. А що, якщо так? А що, якщо це? Дивіться, ми готові і до таких кроків. У нас є питання до американської сторони, до партнерів. Як ми про це і домовлялися. Яке запитання? Якщо русські порушують це, у нас питання до президента Трампа. У мене тоді пряме запитання до президента. Я дуже вдячний. Ви дійсно намагались. Все правильно. Ви як змогли, так домовились, і дай Бог, щоб йому вдалося, бо ми зацікавлені. Але якщо вони порушують, ось докази, просимо тиск, просимо санкції, просимо зброю і так далі. Ось моя позиція до цього. Decía Zelensky que esta opción no estaba en su agenda. La parte estadounidense la planteó, es lo que apuntaba en las negociaciones que se produjeron en Arabia Saudí sobre la guerra en Ucrania, es lo que añadía el dirigente ucraniano. Mientras tanto, Ucrania apuesta por su misil de crucero Neptuno, recientemente modificado para dotarle de un alcance de hasta 1000 kilómetros a fin de inclinar la balanza en la guerra con Rusia a su favor, mientras intenta ampliar su producción en cooperación con socios europeos. Tras el anuncio de Zelensky del uso del Neptuno largo con éxito hace más de una semana, esta versión mejorada del misil antibuque Neptuno se perfilaría también como una herramienta vital para la defensa a largo plazo de Ucrania contra futuras agresiones de Rusia, en un contexto en el que la consecución de garantías de seguridad fiables de los socios sigue siendo incierta. Mientras tanto, el movimiento de buques de guerra rusos fuera de la parte oriental del Mar Negro será tratado como una violación del acuerdo de alto el fuego del Mar Negro. Esta es la advertencia del ministro de Defensa de Ucrania. Rustem Umerov ha advertido que tal desarrollo sería tratado como una amenaza a la seguridad nacional de su país. El ministro de Defensa ucraniano ha dicho que Kiev va a considerar el movimiento de buques militares rusos más allá del Mar Negro Oriental como una violación del espíritu del acuerdo. En tal caso, decía que obtendrá derecho a la legítima defensa. Dice que países terceros podrían participar en la supervisión del alto el fuego y que Ucrania ha acordado un alto el fuego en el mar y detener los ataques a infraestructura energética. Ponemos el foco ahora en Europa para contarles que la Comisión Europea prevé aprobar este miércoles un informe que recomienda a los Estados miembros el almacenaje de alimentos, medicamentos, recetas de agua y baterías para subsistir durante 72 horas sin ayuda externa. El documento sobre defensa civil pretende preparar a los ciudadanos europeos en caso de guerra u otras emergencias graves. Decía, debemos prepararnos para incidentes y crisis intersectoriales a gran escala, incluida la opción de una agresión armada que afecten a uno o más Estados miembros, es lo que señala el borrador al que tenía acceso el país. El tono empleado en el informe es el de una sociedad que está a punto de entrar en una emergencia militar o climática. El acopio de suministros esenciales es solo una de las 30 propuestas de acción que va a plantear Bruselas en el documento, donde también se incluyen cursos para jóvenes y adultos, maniobras conjuntas entre los Estados miembros y, ojo, porque Bruselas también va a crear un comité de crisis para afrontar guerras y emergencias climáticas. La nueva estrategia de preparación de la Unión Europea fija el reforzamiento del Servicio Europeo de Análisis de Inteligencia ante la amenaza de Rusia en un contexto geopolítico de extrema volatilidad. Hablamos también de Francia. Les contamos que 2 aviones Alfa de la patrulla acrobática de Francia han colisionado este martes en el aire mientras ensayaban una maniobra cerca de la base aérea de Saint-Dizier. Es lo que informan medios locales. Decía, se están movilizando los servicios de emergencia y se está garantizando la coordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Es lo que señala el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, en su cuenta de X. Según varios medios, los 3 pilotos implicados, 2 en un avión y otro en el segundo, lograron eyectarse y fueron encontrados. Las aeronaves estaban entrenando sobre Saint-Dizier con otros 5 aviones del mismo tipo en el marco de una misión de entrenamiento de 4 días.
Miramos ahora a Hungría. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea traería consigo enormes peligros para el bloque comunitario, tanto en términos económicos como para su seguridad. Es lo que advertía el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Decía, si impone la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, arruinará efectivamente la seguridad europea y la competitividad económica en Europa. Es lo que apuntaba Szijjártó en una rueda de prensa en Budapest. El ministro estimaba que el ingreso de un país en estado de conflicto bélico, teniendo en cuenta el nivel actual de desarrollo de Ucrania, destruiría la economía europea, la agricultura, el sistema de pensiones y la situación sanitaria, entre otros sectores de Europa. Asimismo, también acentuaba que Hungría bloqueará cualquier avance hacia la integración de Ucrania con la Unión Europea, mientras no sean devueltos a la comunidad húngara de Ucrania los derechos que Kiev le arrebató en los últimos 10 años. Mientras tanto, en Dinamarca, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha criticado este martes a Estados Unidos por ejercer una presión inaceptable sobre Dinamarca y Groenlandia, mientras altos funcionarios estadounidenses tienen previsto viajar a la isla ártica a finales de esta semana. Frederiksen ve las visitas como una forma de continuar la presión estadounidense sobre Dinamarca después de los comentarios del presidente Donald Trump afirmando que Groenlandia debería convertirse en parte de su país. Decía Frederiksen, no se puede tener una visita privada con representantes oficiales de otro país, pero está claro que cuando se hace una visita como esta y los políticos groenlandeses manifiestan claramente que no la quieren, no se puede interpretar como algo respetuoso. Destacaba que Dinamarca y Groenlandia cuentan con el apoyo de otros países nórdicos y de la Unión Europea. También miramos a Irán para contarles que advierte a Oriente Medio. Dice que Estados Unidos utiliza bases y espacio aéreo en países de Oriente Medio para llevar a cabo acciones agresivas contra los pueblos de la región. Estos países, dice, deben impedir que Washington utilice sus territorios. Es lo que declara el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Sayed Abbas Araghchi, durante una conversación telefónica con su homólogo iraquí. Según el comunicado publicado por la Cancillería iraní, los dos altos diplomáticos han abordado los últimos acontecimientos regionales, refiriéndose, dice, al grave peligro que supone la utilización malintencionada por parte de Estados Unidos de bases en los países de la región y de su espacio aéreo para agredir a los pueblos. El ministro de Asuntos Exteriores subrayó la necesidad de que todos los países de la región adopten las medidas necesarias para proteger su soberanía nacional e impedir que fuerzas militares extranjeras utilicen su territorio y sus capacidades para crear inestabilidad en otros países. También miramos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablaba en las últimas horas sobre la hoja de ruta de la Reserva Federal, sobre si debe haber o no más recortes de tipos en un contexto en el que hay miedo por una posible recesión en Estados Unidos. Donald Trump aumenta la presión sobre Jerome Powell. Escuchamos su mensaje para la FED. And now they're down about 35, 40%, maybe even more than that. I'm going to let Brooke, if you would just discuss that. And groceries generally, prices are coming down and energy prices are coming down. And I hope the Fed lowers interest rates, and then you're going to see interest rates coming down, and I'll have you speak about that in a second, Scott. Precisamente en la Reserva Federal hablaba Michael Barr, contestaba a estos mensajes del presidente de Estados Unidos, hablaba de más recortes por parte de la Reserva Federal. Dice que los tipos todavía están muy altos en Estados Unidos. Este es el mensaje de Michael Barr. Just to state the obvious, interest rates are still quite high. Interest rates are high because we needed to increase interest rates to combat inflation, which had become quite high. Inflation has now come down quite a bit. So, you know, basically on a core basis, cut in half from its height several years ago, and that's fantastic. And the Federal Reserve has been able to cut interest rates by 100 basis points as a result of that. But interest rates overall are still high for businesses, and that means there's, you know, more muted demand. Mirando a la Reserva Federal, ponemos el foco también en las mejores empresas españolas. Para contarles más noticias en este sentido, les contamos que ACS abrirá un nuevo centro
en Tailandia. Nos cuenta los detalles Alma Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas, Alma. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Sí, CIMIC se adjudica un data center de alta densidad en Malasia. Leighton Asia se encargará de la fase del diseño y construcción del data center de alta densidad en Cyberjaya, en Malasia. Con una capacidad de 64 megavatios estará preparado para la refrigeración líquida, un sistema que permite ahorrar energía y que favorece el crecimiento escalable y sostenible del sector. El CEO del grupo ACS, Juan Santamaría, dice que aprovechando las capacidades globales de ACS en infraestructura digital crítica, entregarán este data center con la última tecnología de refrigeración líquida y soluciones de vanguardia que pueden soportar mayores cargas de calor. Los sistemas de refrigeración líquida consumen menos energía, lo que ayuda a los operadores a reducir los costes energéticos y a mejorar la eficiencia energética. Por su parte, Brad Davey, Managing Director de Leighton Asia, dice que la compañía está emocionada con este nuevo proyecto que pone de manifiesto su experiencia en el suministro de infraestructuras digitales innovadoras y fiables. Les complace en Leighton Asia que su cliente, que ACS, haya vuelto a confiar en ellos para este contrato, con el que dan continuidad a una larga colaboración. Este data center será el primero de 4 en un campus de 256 megavatios y 35 acres. La instalación contará con una eficiencia de utilización del agua casi nula, gracias al uso de la última tecnología en refrigeración. Bueno, pues muy pendientes de ACS, de sus novedades. Muchas gracias, Alma, por esta última hora. Nosotros vamos a hacer una pausa, un par de minutos. Enseguida el mejor análisis, los expertos en negocios, televisión.